Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre esta enciclopedia que tenemos aquí. Se trata de DC Comics, la historia visual, la edad moderna, 1986-1995. Esta enciclopedia la edita DK y es parte de una colección que abarca las edades de los cómics oro, plata, bronce y moderna. Están vendiendo estos tomos en Sanborns a un precio de 129 pesos, pero también los hay disponibles en Amazon México y cuestan lo mismo. Escogí este en especial porque fue alrededor de esta época cuando comenzamos a adentrarnos en todo este mundillo, además de que hay un fuerte debate sobre si 1986 fue el mejor año para los cómics de superhéroes. Francamente yo creo que sí, pero como dije, es debatible. Para DC, muy independientemente de las obras clásicas que todo mundo menciona siempre como Watchmen y Dark Knight Returns, otras cosas salieron como por ejemplo el Man of Steel de John Byrne en 1986 o el Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore. Básicamente ese año fue cuando los cómics de superhéroes cambiaron mucho la perspectiva que tenían en el público en general, de manera muy positiva, cabe aclarar. Muchas de estas historias eran cosas que jamás se habían visto antes o se habían visto muy poco en este tipo de personajes. La portada que usaron para esta edición es estupenda. El dibujo es de Jim Aparo durante la saga de Muerte en la Familia, obviamente. Batman cargando al segundo Robin, Jason Todd, uno de los paneles más perfectos que hayan existido dentro de la historia de DC Comics. Y bueno, pues fue lo que usaron para esta enciclopedia. En la parte de atrás tenemos algunas de las portadas e imágenes más emblemáticas de este periodo de tiempo y nos dicen por acá que incluyen 2 láminas de edición limitada. Procedemos a abrir la enciclopedia y debo decir que tengo una pequeña quizás queja, no sé si muy tonta o muy ridícula o no, pero miren, no entiendo por qué aquí poner en la presentación de una enciclopedia que cubre un determinado periodo de tiempo de la historia de DC Comics usando imágenes que no corresponden a dicho periodo. ¿A qué me refiero? Bueno, estos diseños de la Liga de la Justicia son de New 52, del año 2011. Y estos de acá combinan edades de oro y plata de los cómics. Bueno, y aquí claramente dice DC Comics, la historia visual, la edad moderna, 1986 a 1995. Entonces, pues, como que no coincide. Y luego volteamos la página y vemos aquí el índice, contenido, y una imagen del dibujante Ed Benes para su serie de Justice League of America que salió en 2006. O sea, no coinciden para nada. Siento que ese tipo de detalles se deben cuidar para mantener una cierta ambientación y una cierta temática en este tipo de publicaciones. No es como si falte material gráfico que puedan ellos utilizar. Vamos a cambiar la página. Y ahora sí, entramos a lo que es toda esta información acerca del año 1986. Me gustaría leer esta introducción que es muy interesante, está muy bien realizada. Dice, la era moderna. Fue para muchos el año más importante del cómic. DC estrenó 2 de las obras más influyentes de la industria. Frank Miller ofreció un enfoque lúgubre de los superhéroes con Batman The Dark Knight Returns y el guionista Alan Moore prestó una vertiente y estructura literarias a DC Comics con la maxiserie Watchmen. En 1986, DC era la editorial a tener en cuenta y desató una nueva época en los cómics. El superhéroe había madurado. Los creadores de toda la industria comenzaron a darse cuenta del ilimitado potencial de la narrativa gráfica. Los temas más maduros de The Dark Knight y Watchmen influyeron en muchos, que crearon sus propias obras con un poderoso sentido artístico. Nacía el cómic moderno, que trajo consigo un nuevo nivel de aceptación crítica y de alabanzas por parte de los medios de comunicación, algo nunca visto en 50 años de historia del sector. Y es como mencioné, este periodo de tiempo fue el que hizo a las personas voltear a ver a estos personajes bajo un enfoque un poquito más, digámosle, sofisticado, digámosle, maduro, o la palabra que ustedes quieran utilizar. Y bueno, pues es a partir de aquí cuando todo esto comienza. Vemos aquí varias de las obras publicadas durante ese año. Obviamente resaltan Dark Knight Returns, pero fíjense que hay algo bien importante en todo esto que me gustaría decirles. A partir de aquí y hasta que esta enciclopedia nos marca el año 1990,
absolutamente todo lo que aparece en estas páginas, les recomiendo que lo lean, todo. Este año realmente fue un parteaguas. También otros anteriores, pero sobre todo muy especialmente, sin contar, como dije, Watchmen, sin contar Dark Knight Returns. Por ejemplo, aquí está lo de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Tenemos la primera vez que hicieron un recopilatorio acerca de la historia del universo DC aquí en estas páginas, el Batman número 400, que contó con muchísimos artistas, muchísimos escritores y dibujantes, la reintegración de Superman por parte de John Byrne, Legends. Todo esto es bien importante si les interesa conocer bien el origen de los personajes de DC que están leyendo actualmente, o saber cómo fueron estos momentos en la historia de los superhéroes. Tienen que leer absolutamente todo lo que aparece en este recopilatorio desde 1986 hasta 1990. Superman número 1 de John Byrne, Justice League of America. Miren, para los que dicen que los cómics no han sido diversos nunca, bueno, pues este equipo retomaba todo eso. Había una gitana, un latino, una mujer de color. Es falso eso que solamente hasta ahora los superhéroes y los cómics de superhéroes son diversos. Eso no lo crean jamás, es completamente falso. Tenemos obviamente Batman año 1, el cual hemos visto en México hasta el cansancio, y no me cansaré de repetirlo. Reescribir el origen de Wonder Woman, también por acá, la serie de The Question. Todo esto está lleno de historia del cómic, bien importante. The Question no es una obra que reimpriman demasiado, está escrita por Denny O'Neil y dibujada por Dennis Cowan. La verdad, también lo recomiendo bastante. Como dije, absolutamente todo lo que vemos aquí es muy bueno y muy recomendable. La Liga de la Justicia, con el nuevo enfoque pseudo humorístico que le dieron, también es excelente. La introducción de Wally West como el nuevo Flash, Batman año 2, toda la historia que hizo Mike Grell de Green Arrow, todo esto es bien importante. Esta historia del hijo del murciélago es donde hace su primera aparición Damian Wayne, obviamente como un bebé. Batman no sabía que su hijo había sobrevivido después de esta historia, así que bueno, pues desde aquí lo retoman todo eso, nada más para que se den una pequeña idea. Por ejemplo, aquí tenemos el año de 1988 y me pareció muy adecuada esta introducción que nos presentan aquí, refiriéndose hacia el lector adulto. Para estos momentos ya era hasta cierto punto común, sobre todo que adolescentes empezaran a meterse mucho en esto y no de algún modo se graduaran, entre comillas, y lo dejaran pasar. Fue un momento muy importante porque antes realmente no se acostumbraba a esto. Los cómics, pues bueno, tenían, ya sabemos, el estigma de que eras niño, lo leías y bueno, pues ya cuando eras adolescente, un poco más grande, ya eso ya no era para ti. Y a partir de este año fue cuando se empezaron a destruir todos esos estereotipos. Dice, para el lector adulto, los cómics estaban madurando, ampliando sus temáticas para adentrarse de pleno en historias y temas adultos, que antiguamente, incluso en la más polémica de las empresas, solo se insinuaban. Con el lanzamiento de obras clave como Batman, The Dark Knight Returns y Watchmen, ambas de 1986, se abrieron las compuertas. Los creadores de cómics aprovechaban la nueva libertad que las viñetas ofrecían de repente y DC respondía de la misma manera. En lugar de censurar parte de las obras, DC creó un sello que rezaba para lectores adultos. No todas estas sofisticadas obras tuvieron éxito. En la industria, algunos títulos fueron meras imitaciones, centrándose más en la violencia de The Dark Knight Returns y Watchmen, aunque sin el subtexto ni la innovadora narrativa que hizo grandes esas obras. Entretanto, DC abría nuevos caminos y perfeccionaba aquellos ya explorados. Y bueno, pues ellos básicamente están hablando acerca de Vértigo, que fue la editorial o la parte de DC que se enfocaba solamente a cómics para adultos. Y bueno, pues entre todas estas obras que vemos aquí puestas está Killing Joke de Alan Moore, que pues bueno, todos ustedes deben de conocer, y si no la conocen, no sé qué esperan, tienen que leer también esa historia. Continuamos. Como podemos ver, tenemos V de Vendetta, Animal Man. Todo este tipo de historias son las que se enfocaban a una narrativa muchísimo más adulta y de un tipo mucho más fuerte, digámosle. Por ejemplo, esta obra de acá, The Cult,
Fue escrita por Jim Starlin, el creador de Thanos y el escritor de la saga de Infinity, y nos habla acerca de cómo Batman lucha contra una secta y bueno, todo este ambiente sectario en donde te pueden lavar el cerebro de muchas maneras. Toda esa historia está muy interesante. Esta, la Odisea Cósmica, la recomiendo infinitamente. Es una de las mejores sagas que hay en cuanto a crossovers grandes de DC. Me parece que todavía la están vendiendo por Amazon México. Si les es posible, chéquenla y adquiérenla, es muy buena. La serie de Invasión y obviamente Muerte en la Familia, que también es un verdadero clásico. Algo que todo fan de cómics de superhéroes tiene que leer alguna vez. Bueno, continuamos aquí, 1989, nos dice el año del murciélago. ¿Y por qué es el año del murciélago? Simple, porque fue el año de la película de Tim Burton y toda esta explosión que hubo de la Batimanía se reflejó muchísimo en los cómics, aunque no lo quieran creer. Fue la graduación, el enfoque campy o un poquito absurdo de la serie de Adam West de los años 60 murió totalmente una vez que Tim Burton nos presentó su visión de Batman en la película de 1989. Y bueno, pues aquí tenemos más miniseries, cosas como Escuadrón Suicida o Doom Patrol de Grant Morrison, la miniserie de Catwoman donde nos revelan su nuevo origen, todo eso bastante interesante y recomendable. Pasamos acá a ver ya establecido Sandman también como parte de Vértigo. Batman año 3 está por acá arriba y pues obviamente también tenemos que mencionar Arkham Asylum. Todo esto muy interesante. Esta saga, Legends of the Dark Knight, fue un cómic donde tuvieron la maravillosa idea de sacar historias que nos narraran ciertos momentos del pasado de Batman en una saga completa de a lo mejor 5 o 6 números sin tener que meterte con la continuidad presente de los cómics. Esto le daba muchas oportunidades a diferentes creadores para que pudieran realizar historias que te hablaran acerca de los alrededores de Batman o aventuras que había tenido Batman en algún momento, pero pues que por alguna u otra razón no se habían contado. Fue una muy buena oportunidad y la aprovecharon bastante bien. Por acá nos están presentando Gotham by Gaslight, que hace poquito hicieron una película animada al respecto. Es una historia del creador de Hellboy. Y es un Elseworld donde nos presentan un Batman en la era victoriana. También por acá está el debut de Tim Drake como el tercer Robin. Y bueno, pues todo este año, como les dije, bastante recomendable. Todo de 1986 a 1990 lo recomiendo ampliamente. Llegamos aquí por fin a la parte de 1990 y me gustaría que checáramos aquí esta pequeña introducción que es bastante interesante. A lo mejor no se alcanza a ver, vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito. A ver, aquí está y vamos a centrarlo porque es interesante de conocer. Dice, la década de 1990 fue una época en que el estilo pareció primar sobre la sustancia. Las tiendas de comic books rebosaban ediciones alternativas e impresiones limitadas plastificadas. Los hologramas vendían mejor un cómic que su personaje protagonista. Los fans compraban 10 números del mismo cómic en bolsas de polipropileno y los dejaban sin abrir con la esperanza de, algún día, obtener beneficios de un eventual aumento de precio. Se elevó a la categoría de superestrellas a los creadores y se les otorgaban títulos para que lucieran sus puntos fuertes. El comic book parecía algo nuevo y apasionante y su base de lectores aumentaba. En 1993, DC Comics aprovechó este incremento de lectores al introducir el sello Vértigo para los lectores adultos. Durante el punto álgido del boom de los cómics de los años 90, ciertas series se vendían por millones, cosa que es cierto. Los guionistas y dibujantes abandonaban las series si las ventas bajaban de los 100,000 lectores, una cifra que hoy se consideraría altísima. Gustara o no, había algo en la moda de aquella época que funcionaba, e incluso DC empleó de vez en cuando algún truco de ventas rápidas o alguna llamativa mejora en las portadas. Eso es cierto, pero definitivamente no siento que haya sido tan así, aunque sí fue el inicio de un momento trágico en la historia de los cómics de superhéroes, ya que todo esto dio origen a la
a la llamada crisis de la especulación y todos los gimmicks y todas las cosas que salieron de aquí en adelante. En efecto, ya fue más estilo en lugar de sustancia. Todavía no pasaba aquí, a principios de los años 90, lo que es 1990, 91, todavía no. Yo creo que este tipo de cosas empezaron a suceder a partir de la muerte de Superman. Todavía estas historias que nos presentan en estas páginas tienen muchísima sustancia. El debut del tercer Robin, por ejemplo, ya con su nuevo traje diseñado por Neil Adams. Las historias de Superman, donde revela su identidad a Lois Lane. Todo esto, los Books of Magic, la novela gráfica de Batman digital, Batman Tercera Dimensión, todo esto fue por acá. Todavía en 1991, como dije, no pasaba esto, pero ya una vez entrados en lo que es la muerte de Superman, fue cuando todo comenzó a salirse un poco de los caudales, tanto en DC como en Marvel. Aquí es donde empiezan todos estos, digámosle, eventos. La muerte de Superman, le parten la espalda a Batman, Linterna Verde se vuelve loco, la Mujer Maravilla es suplantada. Bueno, todas estas cosas empezaron a suceder a partir de aquí. Y no solo DC, obviamente también Marvel y obviamente también Image y Dark Horse. Todos ellos trataban de hacer este tipo de cosas para ver quién llamaba más la atención de los lectores. Esta enciclopedia sí es una buena compra, sí la recomiendo si quieren conocer un poquito más acerca de cualquier momento de los cuales habla cada uno de estos fascículos. Es bien interesante y no se lee tan, digámosle, ni tan pesado y tampoco es tan abrumador. Si no conoces mucho al respecto, es bien importante. Y bueno, pues en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales en @ComicsMenPodcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por un momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.